Bienvenidos al video número 7 de números complejos. En este video vamos a ver el módulo, el argumento y la forma trigonométrica de un número complejo. Entonces, primero un pequeño repaso. ¿Se acuerdan que z, el número complejo, se escribía como la parte real de z más la parte imaginaria de z por i? La parte real de z, supónganse que es un número que está acá. La parte imaginaria, supónganse que es un número que está acá. Entonces, podemos ubicar nuestro número imaginario, por ejemplo, en este lugar de acá, ¿no? Acá tenemos z. Ok. Entonces, si nosotros hacemos una línea desde el origen hasta z, ¿no? Nos queda una semirrecta. Entonces, la distancia que tiene esta recta, que es lo que sería el módulo, se lo llama el módulo de z. Entonces, ¿cómo se calcula el módulo? O sea, esta distancia de acá, fácil, con Pitágoras. Fíjense que tenemos la parte real, que sería el cateto 1 de nuestro triángulo rectángulo. Tendríamos la parte imaginaria, que sería el cateto 2, esto de acá. Y tendríamos nuestro ángulo de 90 grados acá. Entonces podemos hacer Pitágoras, o sea, parte imaginaria por parte real, perdón, al cuadrado más parte real al cuadrado. Y sacamos el módulo, o sea, P, se dice módulo. Entonces, ¿qué es el módulo? El módulo es la distancia entre la ordenada del origen, o sea, la 0, 0, coordenada 0, 0, hasta nuestro número complejo. Y se saca con la fórmula raíz de a cuadrado más b cuadrado. Si se acuerdan, a era la parte real y b era la parte imaginaria. Así, ¿no? A más b. A cuadrado más b cuadrado es el módulo. Pitágoras. Y ahora el argumento del número complejo, que se representa con esta letra rara griega, el argumento del número complejo es lo que sería el ángulo, este ángulo de acá. ¿Ven? Que si la parte imaginaria es un número más grande, va a ser un ángulo más grande. Si es más chico, va a ser un ángulo más chico también. Si la parte real es más grande, también el ángulo cambia. ¿Ven? Eso es lo que modifica el ángulo. ¿Y cómo sacamos el ángulo, el argumento? Con cualquier forma pitagórica que se les ocurra, pero usando A y B directamente, se saca haciendo arco tangente, que esto es como la tangente a la menos 1 en la calculadora, de B sobre A. Pero imagínense que tienen el módulo y lo quieren hacer con el módulo y arco seno, lo pueden hacer. Pero la fórmula general es esta que tenemos acá. Entonces, el módulo representa la distancia entre la ordenada del origen y nuestro número complejo en el gráfico. Y el argumento representa el ángulo que se forma al dibujar el módulo. El módulo sería la línea esta, que se forma al dibujar el módulo respecto al eje real, o sea, al eje este que dice real, parte real. Entonces, ya tenemos definido lo que es el argumento, tenemos definido también lo que es el módulo. Ahora vamos a ver cómo es que se expresa un número complejo de forma trigonométrica. ¿Se acuerdan que teníamos nuestro número complejo z, con su módulo p, y con el ángulo letra griega, ¿no? Entonces, si se acuerdan, esto corresponde a la parte imaginaria, este lado de acá, y esto corresponde a la parte real. Ahora, en nuestro triángulo rectángulo, la parte imaginaria es lo mismo que decir el opuesto, ¿no? Y la parte real es lo mismo que decir el adyacente. Entonces, parte real. La parte real se relaciona con el adyacente. ¿Qué función trigonométrica básica se relaciona con adyacente? La de coseno. Entonces podemos decir que el coseno de nuestro argumento va a ser lo mismo que decir la parte real de z, lo que sea que valga, o sea, el adyacente, sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El módulo. Y si queremos despejar la parte real, pasamos el módulo multiplicando y nos queda que la parte real de z es módulo por coseno del argumento. Y ahora la parte imaginaria de z se hace lo mismo, pero es con seno. Fíjense, el seno de nuestro ángulo. Esto es trigonometría básica de un triángulo rectángulo, ¿está bien? El seno de nuestro ángulo va a ser el opuesto, que en este caso corresponde a la parte imaginaria, sobre el módulo. Pasamos el módulo multiplicando y nos queda que la parte imaginaria es igual al módulo por el seno de alfa, de nuestro argumento.
O sea que esto de acá, la parte real, es lo mismo que la A. Y esto de acá es lo mismo que la B, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros la forma de binómica era A más BI? Bueno, la forma trigonométrica es lo mismo, pero en vez de escribir A, vamos a escribir esto que tenemos acá. Y en vez de escribir B, vamos a escribir esto que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, escribimos módulo por coseno del argumento, en vez de A, más módulo por el seno del argumento, en vez de B. Y ahora nos falta multiplicar la I. ¿Ok? Esto de acá es A, es B, perdón. Y esto de acá es A, ¿ok? Y ahora fíjense que tenemos en los dos casos el módulo, la P. Podemos sacar factor común, ¿no? Se nos simplificaría un poco. Entonces, si sacamos factor común, nos queda... Y esta es la forma trigonométrica de un número complejo. Esto de acá es lo mismo que decir A. Esto es lo mismo que decir A. Y, a ver, otro colorcito amarillo. Y esto de acá, seno de esto, es lo mismo que decir B. Pero acuérdense que tenemos que multiplicar la P esta de acá, que es lo mismo que el módulo. Bueno, entonces, vamos a hacer la siguiente ejercitación. Tenemos que representar en el gráfico cada número que nos dan. Z es por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarramos el Z1. Tanto la parte real, que se acuerdan estaba en este eje, la parte real está en este eje, la parte imaginaria está en este eje. Tanto la parte real en el 1 como la parte imaginaria son positivas. Entonces lo podríamos poner, por ejemplo, acá, Z1. El Z2, la parte real es negativa, entonces la podemos poner acá, Z2. Fíjense que la parte imaginaria sigue siendo positiva. El Z3 son las dos negativas, entonces lo mandamos acá, Z3. Y el Z4 acá va, Z4. Pues fíjense, tenemos esta más 2, positiva, y la parte imaginaria, negativa. Ahora, ¿se acuerdan de los ángulos? ¿Se acuerdan que 90 grados era lo mismo que decir pi sobre 2, ¿no? 180 grados es lo mismo que decir pi. Esto es 3/4 de pi, que es 270, y 360 es pi, perdón, 2pi, y esto es 3 medios de pi, ¿ok? Acá esto es trigonometría, unidad anterior. Entonces, fíjense, si la parte real de nuestro número complejo es de una forma y la parte imaginaria es de otra, vamos a ver los 4 casos que se nos presentan en este ejercicio. Para Z1, para Z2, para Z3 y para Z4. Esto lo voy a borrar. Entonces, fíjense que Z1 tiene parte real mayor a 0, o sea, mayor a 0. Y la parte imaginaria también es mayor a 0. Entonces, Z, ¿en qué cuadrante está en este caso? El número complejo está en el primer cuadrante. Y su argumento, o sea, el ángulo, está entre 0 y 90 grados. O sea, entre 0 y pi sobre 2. Ese es el argumento. Si la parte real, ahora vamos con el 2, fíjense. En este caso la parte real es menor a 0. Pero la parte imaginaria es mayor a 0. Fíjense, esto si quieren ya lo pueden ir completando ustedes. Y en este caso se encuentra en el segundo cuadrante. Y su argumento está entre pi sobre 2 y pi. ¿Ven? En este pedazo de acá. Es el argumento de nuestro número complejo Z2. Entonces, el Z3, otra vez, son los dos menores que 0. Ya esto complétenlo ustedes. El Z3 tiene la parte real menor a 0, la parte imaginaria menor a 0. Se encuentra en el tercer cuadrante. El argumento está entre pi y 3 medios de pi. Y finalmente, el último tiene la parte real mayor a 0, la parte imaginaria menor a 0. Perdón, me confundí. Acá, menor a 0. La parte imaginaria menor a 0. Z se encuentra en el cuarto cuadrante. Y su argumento va de 3 medios de pi hasta 2pi. ¿Ven? No es muy complicado. Esto les sirve para después ver el tema del signo, ¿no? Y cómo sacar el ángulo y eso. Entonces, ahora ejerciten lo que acabamos de ver. Representen en el gráfico donde están los números que representan en el gráfico, poner el puntito así, por ejemplo. Representen en el gráfico, hallen el módulo y el argumento. Háganlo. Y ahora les muestro cómo les queda. Bueno, si les queda así, lo hicieron bien. Fíjense, se ubican así los números en esta disposición y todos la distancia
del número complejo a la ordenada al origen es 2, en todos los casos. Y la distancia no tiene signo, la distancia es la distancia, positiva. Y los ángulos son Z1, 0 grados, el otro está en pi sobre 2, como 90, después 180 y después 270. ¿Ok? Eso, bastante fácil. Y para terminar, vamos a completar esta tabla con las afirmaciones sobre los ángulos más comunes en trigonometría. Esto, si quieren, háganlo ustedes. Esto yo se los voy a completar directo y se los muestro cómo queda hecho. Bueno, la tabla les queda con estos valores. Fíjense que la tangente en estos casos no existe, es la asíntota que tiende a más o a menos infinito cuando el coseno vale 0, porque es dividido 0 y no se puede en matemática. Entonces, a partir de esta tabla hay que completar las siguientes afirmaciones. Los ángulos del primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Hay que completar el signo de seno de x, coseno de x y tangente de x. Esto ya es un repaso de trigonometría. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la circunferencia trigonométrica? En el primer cuadrante, ¿se acuerdan que el seno era el eje y, el coseno era el eje x de nuestra circunferencia trigonométrica? Primer y segundo cuadrante, el seno era positivo, entonces el seno es positivo y en los otros dos es negativo. Y el coseno es positivo en el primero y en el último cuadrante nada más. Entonces es positivo, negativo, negativo, positivo. Y como tangente es seno sobre coseno, va a ser más sobre más, más. Más sobre menos, menos. Menos sobre menos, más. Menos sobre más, menos. Signos, trigonometría. Esto fue un repaso, esto último. Pero bueno, lo importante de este video es que entiendan esto, la primera parte. Y entiendan esta otra parte también. ¿Ok? Porque a partir de esto vamos a trabajar más adelante. Hasta el próximo video.